Iniciamos como todos los lunes a las 6 de la tarde. Este es su programa que se llama Septenarte. Idea y conducción, Gerardo Cruz Lara por esta su radio por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo. Espérate que lo pongo así salimos en la estampita juntos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien, ¿cómo te ha tratado la lluvia en este día? Maravilloso, me encanta este clima. Qué lindo. Bueno. A mí también me encanta, pero para no salir. Sí. Pero antes que nada, antes de empezar el programa, si usted quiere, con este día de lluvia, comer una rica pizza argentina con ese toque italiano, no tiene más que ir a Fugaceta Pizzas y Empanadas, que está en el 6135 West Sahara Avenue, Suite 2, Las Vegas, Nevada, 89146, esto es Sahara y Jones. Teléfono 702-333-4795, atendida por su dueño, el chef Fernando Esposato. ¿Qué tal? Bueno, pues muy buenas tardes. Como se darán cuenta, tenemos una invitada muy especial. La razón de tener a Mónica de este lado es que decidimos hacer el análisis de la película Atrapado sin salida. Los que ya la conocen, pues recordarán o se darán cuenta de que tiene mucho que ver con cuestiones o con individuos, con enfermedades mentales. No es, digamos, creo yo, el tema principal, pero lo toca mucho. Y también las instituciones que se dedican a eso. Entonces, Mónica, lo primero que yo quisiera es que pues, nos pudieras platicar un poco de tus credenciales. ¿Por qué es que te invitamos a un programa así? Bueno, ustedes me escucharán. Siempre lo acompaño todos los lunes a las 6 de la tarde porque yo manejo los controles de la radio y hago las grabaciones y escuchan mi voz en off. Los que me conocen mejor son los de los miércoles a las 11 de la mañana porque es el único día que pongo la cara delante de la cámara porque es el programa Te Escucho en Las Vegas con la doctora Mónica Roca. Soy psicóloga y médico homeópata. Desde hace 21 años vivo en Las Vegas. Tengo esta radio. Y tengo una corporación que se llama Avalon Corporation, donde doy asistencia psicológica a bajo costo y en español, y trabajo como médico homeópata a la comunidad latina de aquí de Las Vegas. Muy bien. Y dentro de tu parte de estudios, ¿tuviste algo que ver no solo en los estudios, sino en tu desarrollo profesional con instituciones mentales? Sí, porque mi especialización es en psicología clínica y en la psicología clínica sí o sí trabajas con enfermos mentales que en la mayoría de los casos está recluido en nosocomios, en lugares donde ese tipo de gente, si es una patología grave, a veces es internado por los jueces y te internan y no salís más. Como todo psicólogo con especialización en clínica, tuve que hacer mis prácticas porque de lo contrario no podía dar el máster para recibirme sin tener práctica hospitalaria. ¿Y tu máster en qué fue? En psicología clínica. En la clínica, que es esquizofrenia, psicopatología, neurosis también, pero son todas las patologías psiquiátricas. Ya, cosas pesadas. Porque hay psicólogos que se especializan en tomar test o trabajar en ámbitos como por ejemplo estar trabajando con un asistente social haciendo una especie de investigación de campo. Claro. Pero en mi caso es la parte clínica. Ok, sí, porque hay psicólogos que, por ejemplo, conozco a uno específicamente que se ha dedicado toda su vida a test psicológicos, ¿no? Claro. Que también es muy loable. Sí, claro. Pero a mí me gusta la parte clínica. Me gusta trabajar, por ejemplo, con personas con ataques de ansiedad y de pánico, que es mi especialización acá y soy la única
psicóloga latina que se especializa en ataques de ansiedad y de pánico, medicados con homeopatía, porque por regla general se medican con psicofármacos, en lo que no creo. Muy bien, pues en base a eso nada más quisiera yo hacer un comentario. Acabo de tener la experiencia de por primera vez pasar por la nada agradable situación de tener piedras en los riñones. Mónica me hizo el favor de recetarme una cuestión homeopática que estuve tomando junto con una situación naturista, y a los 2 días, después de unos dolores, los que ya los han experimentado saben de lo que estoy hablando. ¿Soltaste las piedras? No las solté, pero el dolor se me fue y me siento, se me quitó el dolor, pero había cierta molestia, sentía que algo todavía estaba ahí, y bueno, ya tengo una semana sintiéndome de maravilla. Esto quiere decir que las piedras se fueron disolviendo, se hicieron más chicas, porque el dolor aparece cuando la piedra es muy grande y toca el canal, uno de los canalcitos, y eso es lo que da dolor. Pues me ayudó mucho la homeopatía y bueno, en conjunto con una situación naturista. Bueno, les comento, el día 17 a las 4 de la tarde doy una conferencia sobre homeopatía, acá cerca en la Galería Calidoscopio, que queda en la Sahara, justo en el emplazamiento del Cárdenas. Así que están invitados, después les paso bien la dirección, es en un segundo piso. Muy bien, a los que vean el programa, bueno, tanto por Facebook como YouTube, creo que podemos poner ahí alguna referencia, ¿verdad? Exacto. Ok. Exacto. Bueno, pues qué interesante, Mónica, porque esto quiere decir que tú tuviste experiencia directa en situaciones que pasan en la película Atrapados sin salida, ¿no? Sí. Y ¿viste el indio de Atrapados sin salida? Sí. Yo tuve cuando hacía prácticas en el Borda, que es el de hombres, había un internado, un loco, grandote así, que tenía la costumbre de, a los que íbamos con guardapolvos, se nos acercaba, nos venía de frente, nos pegaba con el hombro y nos tiraba al piso. Entonces, siempre se la tenía jurada alguna. Un día me lo vi venir, dije, a vos te curo. Entonces, cuando se me acerca para darme el golpe, me le tiré encima y me le puse a gritar, y me decía, por favor, suélteme, no me pegue, no me dije, que sea la última vez que me hagas. Bueno, desde ese día, él fue mi guardaespaldas. No, mira. Yo entraba al lugar, previa llevada de cigarrillos, porque te tenés que llevar cigarrillos a los que están internados, y él se ponía al lado mío y decía, doctora, yo la protejo. Pero tenía esa altura, o sea, yo lo tenía que mirar así, y yo soy alta. Sí. Pues entrando un poquito ya de lleno a la película, voy a dar solo una breve reseña. Yo simplemente te voy a acompañar en la cosa psicológica, el resto de la película es tuya porque sos el que sabe de cine. Sí, pero... Y es una película muy interesante. Interesantísima, pero quisiera yo darle el enfoque al programa de profundizar un poco más en la parte tanto psicológica como de las instituciones mentales, ¿no? La película, para quienes no la han visto, es un personaje, el de Jack Nicholson, que es el principal. Es alguien que viene de una penitenciaría. Él finge tener un grado de locura para que lo pudieran transferir a una institución mental donde él pensaba que podía manejar mejor las cosas, inclusive contemplar una escapatoria más sencilla. Lo trasladan finalmente y ahí empiezan algunos procesos. Él se empieza a relacionar con las distintas personas que están ahí en esta institución mental, que tienen distintos niveles de profundidad en sus enfermedades. Y bueno, él empieza a tener una serie de situaciones en las que involucra mucho a todos los que están ahí y pues arma varios zafarranchos y cada zafarrancho va
va aumentando de nivel hasta que llega uno al final que ya fue completamente excesivo, sobre todo para una institución de ese tipo, y terminan a él pues cancelándolo, ¿no? A través de una lobotomía. ¿Qué podríamos decir que es una lobotomía? Es la cosa más espantosa que existe. Por una de las fosas nasales, originariamente, ahora debe ser más selectiva la cosa y ahora la harán con un láser, quiero pensar. Se les metía una cosa punzante y se le daba un golpe y eso perforaba una parte del lóbulo frontal, en donde se supone que, según ellos, era el centro de la agresión. Entonces, a la persona que se le hacía una lobotomía quedaba como una especie de estado vegetativo. Podía caminar, tenía motricidad, pero lo tenían que llevar, sentar, poner, porque era como un vegetal. Fue una de las prácticas más espantosas que he visto. Y en este caso, ¿qué era realmente lo que perdía la persona? Porque yo cuando he visto referencias en cine, no pierden solo el comportamiento, ¿no? Sino pierden todo, muchísimo más, todo, ¿no? todo. La voluntad. Pierden todo, porque en el lóbulo frontal está ubicada la sede de una parte, porque el cerebro humano tiene distintas áreas. Por ejemplo, el área de Broca, que está acá arriba, cuando la persona tiene un accidente y se lesiona el área de Broca, no puede hablar, porque es el área que maneja el hablar, el speech. Sí. Pero en el lóbulo frontal está todo lo que está relacionado con la acción, todo lo que está relacionado con el huir, el correr, el pelear, ¿sí? Por eso que en la lobotomía se hace en el lóbulo frontal, en esa área en donde, al ser perforada o ser lesionada, a la persona se le quita la capacidad que tenía asertiva, la capacidad de defenderse, la capacidad de correr. Es espantoso. Es espantoso. Muy bien, pues el planteamiento, bueno, finalmente lo dejan así. Y bueno, voy a ir retomando partes de la película para ir progresando y para ir conociendo también un poquito de los personajes y cuál era la situación que tenía cada uno. Te cuento, mi sorpresa fue reconocer en esa película una serie de actores que los vi. Claro, en aquel momento no sabían quién, yo no sabía quién era, Sí. Pero ahora mirándolo, yo decía, ¡ay, el que trabajaba en esta película! Sí, el que trabajaba! De Vito con pelo. Sí, ¡Ah! Danny DeVito, pelo. de este tamaño, muy Tenía sonriente, tenía pelo. con pelo, Ay, no estaba realmente gordo, es cierto, ¿no? es Joven, cierto, sí. joven. Christopher Lloyd, Ajá. el que en Volver al Futuro es el científico. Tenía el cabello negro y en Volver al Sí, Futuro lo tiene sí. blanco, largo y con cara de loco. La Pero cara- te hacía de loco. Sí, Te la hacía cara de loco. Te hacía de loco. Pero muy interesante. Creo que el más distinto, digamos, de los actores más conocidos, para mí fue él, Christopher Lloyd, porque el tipo de loco que hace es un tipo que mentalmente es muy agresivo, ¿no? Porque no se ve en la película realmente que esa agresión mental la transformara ya en agresión física, ¿no? Pero mentalmente era muy agresivo y se veía intimidante en algunas cuestiones, ¿no? Lo cual, si uno te dice que un personaje así lo interpreta Christopher Lloyd después de ver toda la saga y lo que hizo después de Volver al Futuro, no hace clic, ¿no? Pero muy bien Christopher Lloyd. Creo que es una película en general muy bien actuada. Muy bien documentada. Muy bien documentada también, pero sí, digamos, en la parte, digamos que vemos aquí en el programa, muy bien actuada con actores que después despuntaron mucho. Para el mismo Jack Nicholson, él de hecho tiene el papel principal, pero en los créditos no es el principal. Es cierto. ¿No? Es cierto. La principal es la enfermera. Es ella, la enfermera. Ajá. No recuerdo ahorita bien el nombre de la actriz,
Pero qué trabajo, Espérate esta que mujer. yo lo tenía, dámelo por Sí, acá. por aquí. Ella te digo, Ah. espérate un momentito. Por aquí Ella también se lo llama Louise Fletcher, tengo. Louise Fletcher. que interpreta a la enfermera Rachel, que después hizo una serie con el personaje de ella. Oh, sí. Netflix tuvo una serie, la vi. Oh. Netflix tuvo una serie con el personaje de ella, actuado por otra actriz que en este momento no me acuerdo. Oh, no la vi, la voy a ver. Creo que debe estar. ¿Qué cosa me has dicho? Les comento, tuve la suerte de poder volverla a ver porque había cosas que no me acordaba, de Atrapados sin salida o Alguien voló sobre el nido del cucú, y la agarré justo el último día que ya la sacaron de Netflix. La van a tener que comprar para verla porque no hay forma de verla gratis. Sí. Pero tuve la suerte de que justo me enganché el último día. Bueno, nos vamos un poquito con la ficha cinematográfica. Ya hablamos de algunos de los actores principales. El director es Milos Forman. Es él nació en Checoslovaquia, cuando era Checoslovaquia, y de muy joven llegó acá a los Estados Unidos y empezó a trabajar en lo que era cine. Hizo varias cosas de menor importancia, y realmente su primer película realmente importante fue esta. Fue realmente una película de bajo presupuesto, no exactamente bajo así como las de tipo 2, que se ve el bajo, pero se ven caseras, vaya. No tanto así, pero para los estándares de Hollywood de la época, fue una película con un presupuesto muy bajo, ¿no? Yo pensaba que con esos actores 20 años después... No lo hubiera podido hacer, no hubiera podido ni pagarle a Nicholson. No hubiera existido la película, ¿no? Fue el lanzamiento lo que catapultó a Jack Nicholson para ser Jack Nicholson, para ser el actor, la carrera que tuvo Jack Nicholson. Yo creo que si no hubiera estado en esta película no hubiera llegado a pesar de su gran talento, a hacer todo lo que hizo, ¿no? Porque para mucha gente esta sigue siendo su mejor actuación, aunque tiene muchas que pudiera debatirse. Lo que pasa es que Nicholson habitualmente hace de Nicholson porque en la vida personal él tiene este tipo de cosas como el personaje de una psicopatía específica, como estructura de personalidad por su historia familiar y la mentira de su historia familiar. ¿Y por qué no empezamos de una vez a platicar de eso? ¿Por qué no nos platicas un poquito de él y cómo se ajusta a su situación personal al personaje? En la vida personal, él se enteró, me imagino lo que tiene que haber sido tremendo, él se enteró ya grande que la que creía que era su hermana era su madre y la que creía que era su abuela... su madre era su abuela. Claro, él creía que su abuela era su madre y que su hermana, la hermana era la madre y la abuela era la abuela, no la madre. Entonces, en la estructura psicopática hay una inversión de roles, hay roles no identificados claramente, entonces eso hizo que en la vida real, y por comportamientos que hemos sabido de Nicholson fuera de la pantalla, él tiene una estructura psicopática. No querulante como el del personaje de Atrapados sin salida, porque era un psicópata que no era malo, le gustaba, era vago, le gustaba todo lo que estuviera relacionado con la transgresión, el dinero fácil y el divertimento, sin medida, pero no era peligroso. Pero la estructura de Nicholson, que se ve en la mayoría de las películas que él hace, tiene una estructura de tipo psicopático. Entonces Nicholson hace de Nicholson. Ya, entonces, según lo que entiendo sobre lo que estás diciendo, sí era una persona con una psicopatía clara, Sí. pero no como para este tipo de instituciones. No. El personaje que él hace, él para que no lo sigan mandando preso, porque hay todo un antecedente, no solamente de robos y agresiones en la vía pública. Él
supuestamente viola a una chica de 15 años, pero después cuando le cuenta al médico le dice, ella me engañó, tenía más edad, pero yo era tan... Que no sabemos si la chica realmente le mintió con la edad o es una de él. Pero para él cree que va a estar mucho más confortable y hacer lo que le da su real gana, lejos de correccional, dentro de una institución, dentro de un hospital, pero no contaba con la enfermera. Con la enfermera. Cuando llega un panel de expertos a evaluar si realmente tiene que estar ahí o no, se me quedó muy grabado que uno de ellos dice, no está loco, pero es peligroso. Claro, porque en la psicopatía no hay una... La psicopatía tiene una parte de la neurosis o normalidad y una parte de la psicosis. Lo que hace que un psicópata no aprenda de la experiencia es porque hay un mecanismo único en esa patología, no está en otra, que se llama oblación. Hacer agujeros en la memoria y no aprender de la experiencia. Por eso que el psicópata se tropieza varias veces con la misma piedra y no hace aprendizaje. Pero, desde el punto de vista legal, el comportamiento de un psicópata, por ejemplo, frente a un crimen premeditado, termina en la silla eléctrica. No es como un psicótico común que por un estallido mata a una persona pero no es premeditado. O sea, la premeditación del psicópata hace que sea sentenciado por un hecho de violencia porque lo premedita. Pero un psicópata como él, tomando el personaje, sí. Él sabía las consecuencias que iban a tener sus actos, ¿no? Él siempre lo sabe. Lo que pasa es que lo que no sabía era que la otra no le iba a permitir ese tipo de manejo, que es la... Porque la otra era la que mandaba en aquel momento ese lugar y manipulaba con el miedo. Pero llega él y él les empieza a enseñar a los otros a perder el miedo, porque el psicópata no tiene miedo. Entonces ella lo vivencia como el enemigo que le va a sacar el control. Por eso todo lo que pasa con ella. Y aparte el grado de perversión de ella. Ella era mucho más perversa que él. Él no tenía... La perversión de él era transgredir, hacer que los locos se acuesten con una mujer que las lleva al... Pero no es una perversión grave como la estructura de ella. Y ella, la enfermera principal de la institución, ¿también sería psicótica? No, tiene una psicopatía pura. Lo que sí puede mostrar algo de psicótico es la cara... Nunca sonríe. Si vos ves en la película, jamás ella sonríe. Siempre tiene una cara de control, una cara, lo que se llama anestesia afectiva, una cara que no transmite del todo la real emoción que ella aporta hasta que grita. Sí. Porque si no, ella siempre maneja el tono cuando hace la terapia de grupo. Otra de las cosas, una enfermera no puede manejar una terapia de grupo. Tiene que ser una profesional, pero ella maneja la terapia de grupo de los que están ahí. Sí, había con una cosa perversa. Sí, exacto, había mucha crueldad en esas dinámicas, ¿no? Porque los exponía ante todos los demás en situaciones que ella de antemano sabía que eran vergonzosas para ellos, ¿no? Como el caso del chico que se termina suicidando. Exactamente. Que le tenía no solamente terror a ella, terror a su propia madre. Por eso le decía que no le cuente, que no le cuente. Sí, y de hecho tan lo sabía ella que fue la forma que tomó para vengarse de todo lo que había sucedido en esa noche, ¿no? Porque ella quería vengarse de todos, claro. Principalmente de Nicholson, ¿no? Pero... lo que muestra la estructura de personalidad de ella, que es una mujer fracasada, es una mujer soltera y resentida, y fíjate que en ese lugar, que es una institución de hombres, las únicas mujeres son las enfermeras, sí. y los otros varones son los que controlan y los que supervisan, los enfermeros que son varones, sí. Pero el poder lo maneja ella, sí. Y ella es la que decide hasta el castigo que les va a dar, como por ejemplo el electroshock.
y la lobotomía, porque ella digita eso. Bueno, sí. Para ponerlo en la película, después de una de las travesuras que hace el personaje de Jack Nicholson, que no es para tanto. Sí, que no sé si como venganza o realmente como un tratamiento válido en ese entonces, le aplican electroshocks. ¿Qué finalidad tienen los electroshocks? Según daban a entender, hacía que al darle un alto voltaje que mata células nerviosas, la persona se calmaría. Pero en realidad siempre se lo usó como método de castigo el electroshock, porque en realidad el electroshock no hace absolutamente nada a la cura. Como tampoco, y para la misma época de esa película, había otro método que era sumergir a las personas bipolar con problemas de delirio en una bañera con cubitos tapadas hasta acá, porque decían que el shock al frío la traía a la realidad. Un mecanismo de tortura, porque es una mentira eso. Exactamente, ¿no? Digamos, pensando que tuvieran una finalidad positiva, eran tratamientos que no iban dirigidos a una cura, ¿no? Sino simplemente a una inhibición de las conductas indeseadas. Exactamente, ¿no? Sí, un castigo. Uh-huh. Era un castigo. En realidad era más un castigo que una cura. Pero hay muchas películas que transcurren en neuropsiquiátricos y muestran el grado de perversión de los métodos utilizados y el grado de perversión de las personas que trabajan en esas instituciones, incluso los médicos. Coco me envió una información sobre un estudio que se hizo en la Universidad de Stanford, que se llama The Stanford Prison Experiment, que de lo que se trata es personas normales, de hecho estudiantes de la carrera de psicología, durante 2 semanas los ponen en un ambiente que era como de institución carcelaria, ¿no? Una cárcel, en la que unos iban a hacer los papeles de los reclusos y otros iban a hacer los papeles de los, digamos, vigilantes. A los 4 días los vigilantes ya se habían asumido en posiciones de poder y ya habían empezado a ejercer ese poder de una manera violenta, sobre todo uno de ellos, ¿no? Al 4.º día ya lo despacharon y el experimento que tenía que durar 2 semanas duró únicamente 1 semana porque se les salió completamente de control, ¿no? Y por ejemplo también hay otro experimento, este era más de tipo experimental artístico. Hay una artista, si se le puede llamar así, que es Marina Abramovic, que ella siempre hizo espectáculos así en los que ella ponía cosas así al límite, situaciones al límite, y trataba de sacar un enfoque artístico de eso, ¿no? Entonces lo que hizo fue encerrarse 2 horas con, creo que eran 20 hombres, y la idea era que todos podían hacer con ella lo que quisieran, ¿no? Y primero empezaron pues suave, con cuestiones inclusive hasta que podían clasificarse como cariñosas, y terminaron con una violencia enorme hacia ella. Ella sobrevivió el espectáculo, es la mejor manera de plantearlo, ¿no? Entonces, ¿tú crees, si eso se da en cuestiones tan pequeñas y en ambientes supuestamente controlados,
¿Cómo se da esta situación normalmente en las instituciones mentales? Esta balanza de poder contra alguien completamente desvalido. Es una cosa muy sencilla. Toda persona que no puede defenderse o que tiene un comportamiento como un niño, genera en el otro, en algunas personalidades, no en todo el mundo, genera en el otro la necesidad de dañarlo. Porque, como decían los alquimistas, el ser humano nace malo, o sea, es un metal bajo como el plomo, pero puede transformarse en oro de acuerdo al pensamiento y al cambio de comportamiento. Pero, ¿por qué te crees que los psicópatas buscan como víctima aquella persona que es inocente, que no puede defenderse? Porque no buscan un igual. Es alguien a quien dominar, alguien a quien controlar, alguien a quien... El otro día me convocaron para una nota en el noticiero, donde siempre digo lo mismo, ¿no? Una de las características de la psicopatía es lo que se llama la perversión primaria y la secundaria. La primaria es sentir placer provocándole dolor al otro, ya sea con el miedo, ya sea con la culpa, ya sea infringirle una cosa física. Pero la perversión secundaria es sexual. Entonces ahí está toda la gama de perversiones y de patologías. La del violador, la del que practica la zoofilia, la que mata a los animales, la que... ¿Entiendes? Todos encontramos placer en acciones de ese tipo, pero ¿las controlamos? ¿Es la naturaleza humana? La pulsión que tiene el psicópata no la tenemos, o sea, los normales. Por ejemplo, a vos jamás se te hubiera ocurrido, porque no es tu estructura, violar a una nena de 4 años y matarla. Pero el psicópata que tiene, el pedófilo, le surge como lo más natural. Como a nosotros nos surge proteger, a ellos les surge destruir. Y esto no es un invento mío. El mayor especialista que ha hecho hasta un test para evaluar la psicopatía, que es un canadiense que en este momento no me puedo acordar cómo se llama, hace 30 años que trabaja con psicópatas, y un entrevistador le preguntó: ¿usted que sabe tanto de los psicópatas, puede llegar a caer en las redes de un psicópata? Me dijo sí, porque el psicópata es un ser tan polifacético, camaleónico, que maneja tanto la situación que hasta la persona más inteligente puede caer en su juego sin darse cuenta. Y él tiene 30, 35 años trabajando sobre el tema. Y las motivaciones, pensaba, pueden venir de tratar de satisfacer una necesidad placentera, o sea, sienten un placer al someter a otras personas, o viene más bien de un miedo, ¿no? Y que el miedo hace reaccionar a veces de una manera violenta, pero realmente internamente es como una situación defensiva. Mira, todavía no queda claro por qué lo hacen. Lo que sí se sabe es que el psicópata no tiene empatía con el otro, como la tenemos los neuróticos o normales, que sentimos piedad, dolor, tristeza por el otro, y tenemos una tendencia a cuidar del indefenso. Ellos no sienten lo mismo que nosotros. Este experimentador, que ha hecho el test, dice que a un psicópata le mostrás que en una guardería se masacraron niños y los decapitaron, y lo mira sin ningún gesto de dolor y nada, como si estuviera mirando un paisaje. Porque no hay esa empatía. Se sabe que en el psicópata hay una baja autoestima, y muchas veces puede ser que hayan tenido una situación de tipo traumática en sus primeros años de vida. Por ejemplo, que los hayan violado, que los hayan tratado de matar.
y eso queda en su interior y después ellos hacen lo mismo con nosotros. Pero todavía ciencia cierta qué pasa por la cabeza de un psicópata, nadie lo sabe. Solamente el psicópata. Ya. Y, sí es un coqueteo con el peligro, porque hasta los asesinos seriales siempre terminan haciendo algo para que lo lleven preso, o para que terminen. ¿Viste? Sí, muchos ponen situaciones de riesgo que ellos mismos intencionalmente... Exactamente, para probar que son más vivos que los otros, que son mucho más inteligentes, pero caen en su mismo juego, ¿no? Por esa cosa narcisística. Cuentan una historia donde un policía a un psicópata que era también un asesino serial, él confiesa 3 muertes de las 20 que supuestamente había cometido. Y él decía que esas 3 le habían hecho. Hasta que vino otro policía y le dice, el asesino de al lado declaró, te ganó. Vos dijiste 3, él reportó que mató a 10. Y esto lo estimuló por la competencia a no solamente a decir lo que había matado, sino a dónde los había enterrado. Y la crueldad con la que los había matado. Exacto, ¿quién es más grande que yo? ¿Viste? Pero fíjate el modismo del policía que le jugó psicopáticamente sabiendo el narcisismo de... Ya. Y regresando a la película, el personaje de Jack Nicholson, ¿cómo podríamos haberlo salvado? Que él hubiera no hubiera tenido esos episodios en donde permanentemente él también lo hace para probarle a la otra que a él no lo pueden. Si él hubiera bajado un poco los decibeles y no hubiera confrontado tanto, ella a lo mejor hubiera aflojado el mecanismo y lo hubiera dejado ir. Pero ella es la que pide que lo sigan teniendo ahí, cuando ellos le quieren dar el alta. Sí, era lo que te iba a decir. Ella intencionalmente no lo controla para poder reprimirlo, ¿no? ¿Es parte de la psicopatía que tenía ella? Pues claro, ¿sí? claro. El grado de perversión de ella y la necesidad de control. Y sí, porque los otros médicos deben decir, no está para este lugar, devuélvanlo a la prisión. Pero ella le dice, no, ¿cómo le van a sacar su juguete favorito donde ella podía depositar toda su perversión, todo su retorcimiento y toda su frustración como mujer? Porque él es un hombre. Ajá, sí, seguramente había mucho de eso, ¿verdad? Es que no sería nada extraño que también, como lo da a entender la serie sobre ese personaje, ella tuviera una cosa homosexual latente. No sería nada extraño. O también relaciones con hombres que lo hubieran herido mucho y que buscara alguna revancha. La venganza. O un padre que haya sido extremadamente cruel, que le haya torturado e incluso que le haya violado. Puede desencadenar ese tipo de resentimiento y de odio y de control sobre el hombre y provocarle dolor. No sabemos cómo es la historia de ella, sino lo que vemos en la película de acuerdo a lo que ella hace antes de que llegue el personaje de Nicholson. Pero volviendo a lo mismo, esas terapias de grupo que ella implementa, no siendo una profesional, es de un grado de perversión tremendo. Sí, era... la diversión de los enfermos era la televisión, los jueguitos, y la de ella era sus sesiones, claro, ¿no? Y fíjate cuando él le pide poder ver en televisión la liga y la votación. Sí. Ella es de una perversión, sí. busca todos los métodos para hacer sufrir a los otros. Y creo con una frialdad... Total, con esa cara de jugador de póker. Es creo yo uno de los
villanos mejor Sí. hechos en la historia del cine. Sí. Sí. Está muy bien escrito y magníficamente bien Me ac- interpretado. Me ¿no? acuerdo que cuando la vi en cine, a los pocos días del estreno, en la escena que él la tira al suelo y la trata de ahorcar, Ujú. todos los que estamos, que se la sacan de las manos a él, Ujú. todos los que estamos en el cine dijimos casi al unísono, ¿por qué no la mató? Pero a todos nos salió eso, ¿por qué no la mató? Y el personaje del chiquito que tartamudea, que había tenido, que le habían internado ahí por varios episodios de intento de suicidio, que evidentemente le tienen un miedo atroz a la madre, y ella es como la madre de él, ¿por qué se termina suicidando? ¿Cuál sería de este personaje el padecimiento mental que él tendría? Evidentemente una madre como la madre del protagonista de la película de Wall. Oh, ya. O sea, Sí. una madre castradora, una madre que le quita la posibilidad a un hijo de crecer porque lo debe tener bajo su mano para manipularlo, porque ese chico no había tenido novia nunca. Nunca sé. Y cuando pasa una cosa así, tenés que mirar cómo es la madre. Porque muchas veces esa madre toma a ese hijo como si fuera su pareja, no su hijo. Entonces, habría que ver tampoco porque no se sabe cómo es no muestran a la madre del chico. Solo que él es débil de carácter. Y lo que Nicholson le da a cada uno de ellos, les da a entender que peleen y que pierdan el miedo. Sí. Y eso es lo que ella no puede soportar. Es algo que Porque quería era un yo comentar. psicópata querulante, pero no era malo. No era malo. Él finalmente, todos tienen enfermedades mentales, a distintos niveles y de distintas maneras, y con distintas motivaciones también. Pero él finalmente representa esperanza, digamos, Totalmente. entre algunas cosas, ¿no? Totalmente. Pero quizás lo que va más a fondo es la esperanza. Entonces ahí estamos ya no a un nivel mental, sino a un nivel emocional, ¿no? Entonces, esto quiere decir que una persona con alguna enfermedad mental tiene sus capacidades emocionales, puede tener sus capacidades emocionales perfectamente situadas, Sí. no tienen que ver... Y con un buen tratamiento, excepto la esquizofrenia paranoide, con un buen tratamiento terapéutico, hay posibilidades de remisión de la enfermedad, no totalmente, pero sí como para que esa gente se pueda adaptar a vivir en sociedad, medicadas, pero no para tenerlas recluidas así. Pero lo tremendo del caso que muchos de ellos habían decidido quedarse ahí, o sea que lo que tenían era una fobia social también. Una inseguridad abrumadora, ¿no? No se sentían capaces de controlar su padecimiento. Exactamente. Pero, y el papel de ese indio, del indio, que en un primer momento me había parecido que podía ser una esquizofrenia catatónica, pero no era. El catatónico se queda siempre en la misma posición, le tienen que dar de comer porque no tiene motricidad ni nada, se queda quieto ahí donde lo ponga. Él le enseña hasta el básquet, ¿viste? Cuando lo pone así y le va enseñando, porque el otro primero no reacciona a los estímulos, porque tampoco hablaba. ¿Y por qué el final de la película? Es tremendo, el final me sigue doliendo cada vez que la veo. Sí, al final, después de que le hacen la lobotomía al personaje de Jack Nicholson, este personaje que menciona Mónica el Indio, que es un indio como de más de 2 metros, gigantesco, por la relación que habían llevado y por lo que el personaje de Nicholson motivó en él, decidió fugarse, que era una idea que tenía Nicholson de que se fueran juntos. Cuando le hacen la lobotomía y ve que queda en estado vegetativo, él ya no está ahí,
le dice, yo te voy a liberar, tú te vas a ir conmigo, ¿no? Y pues lo mata. Lo ¿no? asfixia. Lo asfixia con una almohada, pero el planteamiento que lindo se hace es empático con él, ¿no? Yo te voy a liberar y te voy a llevar conmigo a donde voy. Totalmente. Yo no te voy a dejar aquí. Por el tipo de creencia, porque él era un indio, y los indios tienen de por sí esa creencia animista, pero aparte, lo mata para que los otros no lo vean en ese estado, porque era su líder. Sí. Y como seguramente no iban a declarar, porque esa es la parte que no se ve, no iban a declarar que lo habían asesinado, ¿viste? Queda ahí y los demás no se enteran y les da como la fantasía de que se escaparon. Se escaparon. Porque ese es lo que te dispara el final, ¿no? Sí. Sí, finalmente el indio yéndose es la esperanza, ¿no? De que... Y venciendo su propio miedo. Su propio miedo. Porque él, no sé, tú dime, él siento yo que realmente no tenía una enfermedad mental, por lo menos no al grado de estar realmente en una institución como esa. Según el libretista, él tenía una psicosis paranoica, pero yo no pude evaluar mirando la película que él tuviera alucinaciones o cosas así, porque no lo muestra. Lo que parecía que al principio era como una catatonía, que no, ¿viste? Que no a los estímulos no respondía a todos, pero creo que sí, dentro de todo era uno de los más sanos que estaban ahí. Lo que pasa es que él observaba desde afuera. Exacto. Es muy difícil evaluar, claro. Porque él se hacía pasar por sordo, ¿no? Y no estaba sordo, ¿no? Entonces es difícil claro. apreciar que sí era una patología y que no, ¿no? Claro, ajá. Pero él desde su lugar barriendo, ajá, y desde considerar que él era sordo y que por ende no hablaba, escuchaba las cosas sin que los demás supieran. ¿Entendés? Es muy fuerte la película. Sí. Me siguió angustiando mucho mientras la miraba, porque me recordaba las prácticas hospitalarias y eso lo vivencié. Primero y principal, los lugares donde están internados los locos no son los hospitales comunes. Te da, desde que entras, una sensación de vacío y de cosa lúgubre. La locura tiene olor. Se sabe que los psicóticos despiden por orina una catecolamina que da un olor muy particular, que es el olor a la locura. Oh, mira. Todos los hospitales neuropsiquiátricos tienen ese olor, excepto acá, que ponen en las tuberías unas pastillas cuadradas que cambian el olor y que es tranquilizante, que no me puedo acordar cómo se llama, que cuando yo era chica nos hacían una bolsita a los chicos y nos la ponían agarrada así para bajarnos los decibeles. Oh, mira. La primera vez que entré a un neuropsiquiátrico juvenil acá, era ese olor lo que había. No me puedo acordar ahora, después me acordé que era. Otra pregunta relacionada con la película. Se veía también que habían secciones dentro de este hospital. Una en la que estaba él y todos los que se relacionaban. Y aunque habían en esa sección del hospital dos tipos de enfermos, unos que todavía eran capaces de comunicarse, de socializar, y otros que estaban en su mundo, ¿no? El que bailaba, ¿no? Pero estaban en esa sección del hospital. Había otra que nos enseñan, en donde están otros que están peor, ¿no? Y también la sesión donde los mandan a los tres, a Nicholson, al indio, después que tuvieron una pelea, que se agarraron todos a pelear, en lugar del hospital donde tenían la cosa de castigo, el electroshock. Sí, los electroshocks. Ajá. Pero, ¿qué es lo que hace que uno se vaya a una sección y otros se vayan
otra, la profundidad. El grado de desconexión de la realidad. Entonces, los que estaban en la sección donde estaban todos, pero que estaban en su mundo, esos todavía tenían mayor conexión con... Por eso se les podía dar el alta y podrían convivir en sociedad, pero ellos habían decidido quedarse ahí. No, pero esos eran los que... Porque habían unos que participaban en las sesiones de la enfermera. Sí. Y habían otros que nunca. Que estaban ¿no? aparte porque Ajá. estaban desconectados. Desconectados, ¿no? Pero aparte estaba esa otra sección donde hacían los electroshocks, donde estaban otros que estaban todavía peor. Porque esos que estaban todavía peor, no sería nada extraño que fueran los que estuvieran más expuestos a distintas cantidad de veces que le hicieron electroshock hasta que le destruyeron las... Porque acordate que hay toda una teoría, ahora se descubrió que no, que cuando se mueren células nerviosas no se reproducen. Ahora se sabe que se reproducen, pero si a vos te dan todos los días electroshock, te destruyen el cerebro. Se nos está acabando el tiempo, lamentablemente. Sí, ya nos queda muy poquito. Bueno, yo quisiera terminar la plática hablando un poquito, para terminar, del director, porque es un director que yo no me acordaba lo que había hecho, ¿no? Por ejemplo, hace Atrapado sin salida en 1975. Después, en 79, hace una película radicalmente distinta, que es Hair, que es una ópera rock. Ah, ¿no? Sí. Ajá, mira, no sabía. La hizo él. Ajá, no sabía esa. Radicalmente distinta. No tiene absolutamente nada que ver. Después hace una que se llama Ragtime, que recuerdo así como entre nubes, pero mentiría si dijera yo algo más específico. Después de esa, hace una que se llama La gente contra Larry Flint, que es una película de abogados, de ese tipo, con una trama muy compleja, pero esa película tiene un trabajo de personajes muy a fondo, está muy bien hecha, y por ejemplo, también hace Amadeus. ¿Te acuerdas de Amadeus? Sí, ¿no? me fascinó. Es una película fascinante. No, tenés razón que era de él también. Ajá. En la que también hay personajes con ciertas psicopatías, porque ese Mozart estaba de... Siempre. Sí. En sus películas hay personajes psicopáticos. Sí, un muy buen director que no todo el mundo nos acordamos de él siempre, pero tiene obras muy buenas y muy significativas. Bueno, se nos acabó el tiempo. Si la pueden ver, Atrapados sin salida, mírenla. No sé si está en algún sitio gratuito, pero en Netflix ya no está más. ¿Sí? Sí, yo la volví a ver hoy todavía, y hoy todavía estuvo por lo menos en la mañana. Bueno. Pero también había un anuncio de que ya la sacamos. Ya prácticamente. Bueno, y así nos despedimos hasta el próximo lunes a las 6 de la tarde en este su programa que se llama Septenarte, idea y conducción Gerardo Cruz Lara, por esta su radio por internet magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo.